Buenas tardes a los que no he saludado. No el domingo anterior, 2 domingos atrás, estuvimos compartiendo sobre un principio que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Hoy día vamos a compartir otro principio en la cual el Señor ha estado renovando nuestros pensamientos, nuestra visión, nuestro credo, nuestra convicción. Un pensamiento anterior que teníamos muy fuerte, una estructura muy fuerte en nuestro corazón, era solo creer, salvo, siempre salvo. Pero hoy día nuestra comprensión actual es fe, arrepentimiento, condición fundamental para ser salvos, permanencia bajo el señorío de Cristo. Esta verdad ha sido motivo de grandes divisiones dentro de la Iglesia. Los calvinistas, que son quienes siguen la enseñanza de Calvino, y hoy son representados por los reformistas, creen que una vez que las personas son salvas, entonces nunca más, sin importar lo que hagan o cómo vivan, seguirán siendo salvos. Ellos creen que la salvación no se pierde. Es importante indicar que Calvino nunca llegó a esa conclusión al respecto de este tema. Pero sí sus seguidores, quienes hasta el día de hoy dicen, enseñan las doctrinas calvinistas. Calvino murió en el año 1564. La enseñanza principal respecto de la predestinación es que Dios escogió a algunas personas, para salvación y otras para condenación. Y no hay nada que los hombres puedan hacer para cambiar los designios de Dios. Pero hay otra persona dentro de la historia, que es Jacob Arminio, que se opuso a estas enseñanzas. Junto con otros 45 ministros, este teólogo holandés articuló una declaración doctrinal que ha sido debatida hasta hoy por los calvinistas. En síntesis, los arminianos sí creen que la salvación puede perderse. La pregunta es, ¿qué creemos nosotros como pueblo de Dios? Pero también es válido, ya que por lo menos yo, no sé ustedes, pertenezco a un contexto de comunidad cristiana. ¿Qué cree la comunidad? Varios de los hermanos en Argentina venían de corrientes reformadas, por lo tanto eran de tendencia calvinistas. Pero cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a estudiar la Biblia y a la luz del Espíritu entendieron que la Biblia sí habla de que la salvación se puede perder. Muchos calvinistas dicen que cuando una persona se aleja de Dios es porque nunca fue salvo. Y si alguien fue realmente salvo, entonces no importa que llegue a ser, siempre seguirá siendo salvo.
Los calvinistas creen que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, pero tampoco podemos hacer nada, que no tenemos que hacer nada para perder la salvación. La frase salvo, siempre salvo, no es una frase que podamos encontrar en ninguna parte de las Escrituras. Es más, Jesús jamás la dijo. ¿Qué significa ser salvo? El objetivo de la salvación es que seamos libres de todo pecado y que lleguemos a ser a la imagen de Cristo. En la medida que caminemos al lado de Jesús, vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria a su imagen. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre quiso tener una gran familia de muchos hijos, semejante a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es perfecto en obediencia. Y lo demostró cuando estuvo entre nosotros, aún en medio de grandes tribulaciones. Esta es la razón de por qué Dios creó los cielos y la tierra, para tener esta gran familia. Y vemos que Jesús va a crear un mundo nuevo, sin pecado, sin contaminación, sin guerras. Y este mundo se va a acabar para dar paso a este nuevo mundo. Es por eso que cuando uno lee Efesios, está hablando del presente y también está hablando de lo que ha de venir. Hoy estamos en el tiempo de la restauración, del propósito eterno de Dios. El pecado, en cierta manera, arruinó el propósito de Dios. Más bien dicho, desvió o quiso desviar el propósito de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que por medio de su sacrificio nos diera ejemplo y nos permitiera ser parte de este propósito. Dios jamás ha renunciado a su propósito. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando viene el segundo Adán, el postrero Adán, el énfasis es que nosotros seamos conformados a su imagen y a su semejanza. O sea, el propósito de Dios, el eterno propósito de Dios sigue vigente. Y es más, sea cual sea las cantidades de generaciones que vengan, seguirá siendo vigente, porque su palabra es inmutable. La salvación entonces es un proceso que toma tiempo. Dios nos ha tomado a nosotros, hombres pecadores, para ser transformados en hijos semejante a Jesús. Dios podría habernos hecho desaparecer y comenzar con nuevas personas que no tuvieran pecado. Él tiene el poder, la autoridad, el dominio, la soberanía, la majestad para poderlo haberlo hecho. Y en parte Dios lo hizo. Recordemos solamente en el tiempo de Noé, eliminó a todos los hombres y comenzó una nueva familia. Pero también vemos que Noé también falló y pecó. Y la historia de pecado comenzó nuevamente. Es interesante que el Señor no ha desechado su plan original. Pero hasta ahora está haciendo las cosas de manera diferente. En un comienzo Dios creó la tierra, puso al hombre en ella y ahora está creando nuevas criaturas a la imagen de su Hijo. Para luego, cuando ya tenga esa familia,
ponerla en esta nueva tierra y cielos que va a crear. Hoy vemos a Dios trabajando nuevamente en una nueva creación. Dios terminó su trabajo el sábado y los judíos celebran el sábado. Nosotros los cristianos deberíamos celebrar al Señor en domingo, que es como el lunes, el primer día de la semana. Dios comenzó hace mucho tiempo, hace mucho rato, hace muchos siglos, a trabajar para esta nueva creación. Por eso también la Escritura hace hincapié de que nosotros hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación. Tenemos una nueva naturaleza. Lamentablemente te miras al espejo y te sigues viendo igual. Podemos tener un culto como el de esta mañana, de muchas lores, glorias y proclamación de santidad al Señor. Y es cosa que salgamos un instante afuera y que alguien se nos cruce, un gesto, una mala palabra, un saludo incorrecto y aparece la vieja creación. ¿Cómo necesitamos de liberación si ya somos salvos? Debemos entender que la palabra salvación es una palabra muy amplia, abarca muchas cosas. Y la misma Escritura lo dice con esta expresión, es tan grande salvación, esta gran salvación, esta tan grande salvación. Es un proceso en nuestra vida. Por eso que también la Escritura dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros ha de completarla. Es un proceso y la va a completar cada día. O sea, eso significa que tú no te vas a acostar, te vas a quedar dormido, despierta y ya. Se acabó, ya terminó. Es un proceso. Es un proceso. ¿Cuál es el proceso de salvación? El proceso de salvación se compone de tres aspectos. La primera es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera es la glorificación. Y me voy a detener bien brevemente esto para que se entienda un poco. El primer aspecto de nuestra salvación es la justificación. Esto es, Dios nos considera justos y aceptos en su Hijo. En otras palabras, en Cristo somos justificados. Cuando Dios nos mira a través de su Hijo, ve la obra de la cruz, su sangre derramada. Entonces Él nos acepta en Cristo. Por eso que esa expresión, en Cristo estamos, somos o soy justificado, es porque el Padre nos mira a través de Cristo y nos ve sin pecado. Nos ve como que nunca pecamos. Así nosotros somos salvos del pecado. Somos salvos del mundo y también de Satanás.
Esta salvación con respecto al proceso de nuestra justificación es inmediata. Ella opera en nuestro espíritu cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. Es inmediata. Y segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, quien está en Cristo es nueva criatura o creación, por lo que somos salvos para vivir una nueva vida en Cristo. Hermano, lo que estoy diciendo es comida sólida. No estoy hablando de leche para un recién nacido. En ese pasaje no dice que será una nueva criatura. Dice que ya es una nueva criatura. Independiente de lo que nosotros pensemos, independiente de lo que nosotros sentimos, nosotros en Cristo ya somos una nueva criatura. En cuanto a nuestra posición en Cristo, ya somos una nueva humanidad, tenemos una nueva naturaleza. Pero en cuanto a la experiencia, debemos vivir esta nueva creación. La pregunta es, ¿estás viviendo esta nueva creación? ¿Estás viviendo esta nueva humanidad? El segundo aspecto de nuestra salvación es la santificación. Esto es, Dios nos considera separados para Él. Nosotros nos separamos del pecado del mundo y de Satanás para vivir solo para Dios. Y esto es una obra del Espíritu Santo. Esta salvación en cuanto al proceso de nuestra santificación es progresiva. Ella opera en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro intelecto. Por eso que en Filipenses 2, 12 y 13 dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No es la salvación de nuestro espíritu, porque eso ya sucedió. Es la salvación de nuestra alma que debemos ocuparnos. En nuestras palabras, lo que Dios ha estado haciendo contigo y conmigo, ha estado trabajando en nuestra alma, ha estado santificando nuestra alma. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto necesitan ser salvos, necesitan ser curados, necesitan ser incluso liberados. El tercer aspecto de la salvación es la glorificación. Yo estoy haciendo un resumen, porque la verdad podemos estar un buen tiempo y muchas horas compartiendo al respecto. La palabra es muy clara. Dios nos revestirá con la gloria de su Hijo, su vida, virtudes y poder. Y esta salvación, en cuanto al proceso de nuestra glorificación, será consumada. Ella opera en nuestro cuerpo, el cuerpo de la resurrección. Romanos 8, versos 17 y 23. Con Cristo, dice, con Cristo seremos glorificados, esperando la redención de nuestro cuerpo.
Se lo voy a resumir de otra forma. Y estoy lento en esto para que se pueda entender porque es algo sólido. Con respecto al Espíritu, ya fuimos justificados. Fuimos aceptados por Dios, libres de la culpa del pecado, y eso ya ocurrió. ¿Cuándo? En el pasado. ¿En qué pasado? Cuando tú dijiste, Jesucristo es mi Señor. Cuando tú reconociste el señorío de Cristo. Ahí se produjo esa operación inmediata donde tú y yo fuimos justificados en el pasado. Eso con respecto al espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora con respecto al alma, ahí está el proceso de la santificación. Separados para Dios. Libres del poder del pecado. Y eso está en el tiempo presente. Eso es lo que tú y yo estamos viviendo. Y esa es la tensión que tenemos. Porque en una parte de la Escritura nos dice, sé santo. Porque el Señor ya nos ve en Cristo santo. Pero también esa tensión nos produce que nos dice, sé santo en vuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir muchas veces no está reflejando santidad. Debemos ser honestos, hermanos. Ya saquémonos esa disfraz de espiritualidad. Debemos ser honestos. No nos confundamos. Dios nos ve como somos. Nos ve como somos. Él jamás ha quitado su mirada en nosotros. Pero en misericordia, en gracia y en amor, el Espíritu Santo, morando en nosotros, trabaja internamente en nuestra alma para santificarnos. Tiempo presente. Y con respecto al cuerpo, viene a ser la glorificación. Pero ¿cuándo se va a producir la glorificación? En el futuro. La glorificación, virtudes de Dios, libres de la presencia del pecado. Es una operación que se ha de realizar en el futuro. Ya nada más de pecado. Seremos cuerpo glorificado. La palabra salvación del griego soteria es riquísima. Significa cura, significa liberación, significa salud, significa prosperidad, significa paz. Por lo tanto, la obra de salvación es una salvación completa. Por eso que está ese proceso de justificación, santificación y glorificación. Todo lo bueno se encuentra en estas palabras. Y con respecto a esto podemos concluir que su significado no está ligado solo a la salvación inmediata, esto es, a la justificación que ocurre en nuestro espíritu, sino que ella es abarcadora, porque alcanza nuestra alma y alcanza nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú te ves en el espejo, vas a ver ¿a quién? A ti mismo. Pero dentro el Señor, ¿qué está haciendo? Santificando. Pero va a llegar un día que todos seremos cuerpo glorificado. Amén.
La salvación en la enseñanza cristiana es una obra de Dios por medio de Jesucristo para rescatar al mundo del pecado. Reconciliado con Dios. Por eso que la salvación incluye el perdón de pecados, incluye la nueva vida espiritual, incluye la transformación del carácter, incluye la vida eterna y la glorificación futura. Pero hay un texto que es clave en Efesios 2, 8, 9. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos. La gracia del Señor es un misterio. Dios es un misterio. Hasta nosotros somos un misterio. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué tenemos que vivir de esta forma? ¿Por qué tenemos que pasar lo que pasamos? Pero en su gracia y en su amor, nosotros comenzamos a ser salvos cuando conocimos al Señor y reconocimos y aceptamos su señorío en nuestras vidas. Pero no es que la haya alcanzado, decía Pablo. Si vemos nuestra propia vida, podemos ver que aún no somos perfectos, que aún no somos maduros, pero tampoco somos lo que éramos antes. Dios ha hecho un tremendo trabajo en nuestras vidas. Nos ha santificado. Espiritualmente somos santos porque fuimos lavados por la sangre del Cordero. Pero tenemos que ir diariamente a los pies del Señor para confesar nuestros pecados y volver a ser restaurados por el Señor. Mientras estemos en este proceso, estaremos viviendo el proceso de santificación. Por eso que el desafío es, seamos santos en nuestra manera de vivir. Seamos santos en nuestra manera de pensar. Entonces, no te desanimes por el proceso, porque hasta el último suspiro vamos a estar en este proceso, aquí en la tierra. Quiero aclarar algo. Si hay alguien que piensa que por vivir ciertos pecados o pecadillos, esos que no quieren soltar, esos que lo aguardan y lo que tienen ahí dándole calor de carnalidad, no es proceso. Cuando hay pecado, la Escritura no habla de proceso. La santificación es un proceso, pero el pecado no es un proceso, hermano. Hermano, ¿hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo el engaño? ¿Hasta cuándo la pornografía? Es que estoy en el proceso. No, ahí no hay proceso.
Ahí tiene que haber arrepentimiento, un nuevo cambio de manera de pensar y de vivir. Arrepentimiento. Con un verdadero arrepentimiento se corta el mal llamado proceso cuando se refiere al pecado. ¿Me entienden esa parte? Y si no, ay de mí. Porque no quise decir ay de ustedes, ay de mí. No vivimos un proceso cuando estamos en pecado, hermano, hay que confesar. Pero sí vivimos el proceso de la santificación. ¿Saben por qué? Porque el proceso de la santificación es que en ti y en mí tengamos el carácter de Cristo. ¿Y tú tienes el carácter de Cristo? Yo estoy en ese proceso. Pero hay palabras que uno tiene que renunciar. Porque si el Señor nos hizo una nueva criatura, nos dio una nueva humanidad, tú ya no puedes decir, yo soy así. Tienes que aceptarme, así soy. Y tienes que aguantarme. No. Porque eso es de la vieja naturaleza. Eso es de la vieja humanidad. Yo y tú tenemos que ser como Él es. Porque en su origen fuimos creados a su imagen y su semejanza. Pero el pecado nos desvió. Todos pecamos. Todos traemos esa tendencia. Por eso que Dios tuvo que enviar un segundo Adán para restaurar esa imagen. ¿Y cómo lo envió? Lo trajo a la tierra. Siendo Dios lo hace hombre. Y está aquí en medio de nosotros y en el fondo, como lo decíamos el viernes, con pera y manzana, así tienes que vivir. Y nos enseñó a vivir. Pero nosotros, de Él es que yo soy así. No, hermano. Si tuviste un verdadero arrepentimiento, hubo un cambio drástico, radical en tu vida y en mi vida. Y fuiste bautizado en agua y en el Espíritu. Es porque ya eres una nueva humanidad. Entonces, tú y yo tenemos que ser como Cristo es. Como Cristo es. Hay otra palabra que también tenemos que renunciar y de hecho la hemos escuchado bastante estos últimos tiempos con Sergio. Ese no puedo. En nuestras clases ahí, Jerry dicen, nunca más no puedo. Hermano, es que hay horas que no puedo. Hermano, es que tenemos reunión, es que no puedo. Hermano, es que no puedo. ¿Saben por qué? Porque el poder que está dentro de ti, por la presencia del Espíritu Santo, es una dinamita. Es como una bomba atómica que está dentro de nosotros y eso nos da poder para. Es que yo no puedo con esta hermana ni con este hermano, ya de verlo ya, no puedo. Ese poder te da para perdonar, para restaurar, para abrazar. El mal del chileno, el chisme y el juicio.
y lamentablemente el mal de la iglesia. Es que no puedo. Mira, me contaron una y que no puedo. ¿A quién se lo cuento? Y caemos en mentira y en hipocresía. No, yo no se lo he contado a nadie. Hermano, escucho tantas cosas, escucho tantas mentiras. Ustedes no se imaginan. No se lo he contado a nadie. ¿Y cómo lo supe yo? Lo supe por A, por B, por Z, por D, por J y todas las que quieran poner. Yo no lo he contado a nadie. Ese no puedo. Hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que tiene que sacar ese no puedo. Y tenemos que sacar ese otro vocabulario en el cual dice, yo soy así, tienes que aceptarme como soy. Como no está Cecilia, voy a contar algo que ya he contado muchas veces. No, si no hay problema. Nosotros vivimos una terapia en la cual todo está a la luz. Ella conoce mi vida de la A hasta la Z y yo conozco su vida de la A hasta la Z. No hay nada oculto entre nosotros. Y acá le doy un consejo a los futuros que se van a casar. Antes de casarte, cuéntale toda tu historia a la persona. Porque es mejor cortar algo antes y no después. Porque muchos duermen como compañera o compañero con el ignorito. Yo ignoraba esta área de su vida. Es más, hasta con el enemigo. Porque sale un carácter tremendo. Y ya me olvidé lo que iba a contar. Misericordia. Misericordia. Nosotros, hermanos, en este proceso tenemos que ser honestos. ¿Yo qué saco de pararme aquí y venderle la pomada a ustedes si el Señor está trabajando en mi carácter? No se impresionen porque una persona ore bonito. Dios no se impresiona por eso. No se impresionen porque nos tiramos al suelo. No se impresionen porque levantamos nuestras manos y abrazamos, te amo, te amo. Y por atrás, no se impresionen. Porque Dios siempre mira nuestro corazón. Y mi corazón es perverso. ¿El tuyo cómo es? Mi corazón es engañoso. ¿Y el tuyo cómo es? Es fácil pararse acá y dar una palabra, y de repente yo me confunden, ¿se aplauden al que dio la palabra o aplauden al Señor de la palabra?
y salimos de aquí y seguimos igual o peor que antes. Señor, quiero vivir ese proceso de transformación. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. No me gusta como yo soy. Es feo. Mi carácter es feo. Mi forma de ser es fea. Voy a resumir. Estoy cortando todo el mensaje en realidad. Quiero hacer un resumen, pero bien resumido. Pero voy a resumirlo en las enseñanzas de Jesús. Si miramos las enseñanzas de Jesucristo, el Evangelio, el énfasis dominante no fue simplemente haz una oración y ya estás seguro para siempre, porque ese era nuestro credo. Haz una oración de fe, recibe al Señor y eres salvo. Y al final seguía viviendo igual o peor que antes. El énfasis principal de Jesús fue el arrepentimiento, la fe, seguirle, negarnos a nosotros mismos, obedecer, perseverar, permanecer en Él, dar fruto. Jesús predicó con respecto a la salvación que es por gracia y fe. Jesús enseñó que nadie se salva por mérito humano. Dios mismo busca al pecador. El perdón es un regalo, es gracia. Lo tenemos ahí Jesús crucificado y el ladrón que estaba a su lado, ¿qué le pasó? Lo perdonó. Al hijo pródigo, al publicano, al fariseo. Pero también Jesús enseñó a los discípulos a ser radicales, porque Jesús enseñó un discipulado radical. Jesús nunca separó Salvador de Señor. Nunca. Sígueme. Sígueme, le decía a la gente. No es solamente creerle intelectualmente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lucas 9:23. Si me amas, guarda mi mandamiento. Juan 14:15. No todo el que me dice Señor, Señor. Juan 15, permanecer en mí. Jesús habla de permanecer, habla de dar fruto, habla de ramas cortadas y de perseverancia. Y Jesús enseñó dos verdades simultáneamente. La primera es que la salvación es por gracia. Hermano, nadie puede ganarla. Es más, no la merecemos. Y la segunda verdad es que la gracia es la que las transforma nuestra vida. Por eso que el verdadero discípulo sigue a Cristo. Y en los evangelios se enfatiza obediencia, se enfatiza fruto, se enfatiza de fidelidad, se enfatiza de perseverancia, se enfatiza de permanencia, permanecer. En cuanto a la fe, cree en mí. En cuanto al arrepentimiento, arrepentíos y dar fruto de arrepentimiento. En cuanto a la obediencia, guarden mis mandamientos. En cuanto a la perseverancia, el que persevere hasta el fin.
En cuanto al fruto, por sus frutos los conoceréis. En cuanto al señorío, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que le digo? ¿Se dan cuenta que Jesús es claro? No anda con dobleces ni ambigüedades. El énfasis, hermano, Jesús es el Señor de mi vida realmente. Jesús llamó discípulos, no solo creyentes nominales. Jesús exigió entrega, habló de costo, habló de obediencia, habló de permanecer. Por eso que es importante nuestra definición. ¿Quién reina acá? ¿Tu ego o el Señor? Y debido a eso el Señor Jesucristo enseñó de gracia, enseñó de misericordia, de perdón, fe sencilla, de amor del Padre. Pero más que enseñarla, la enseñó viviéndola, practicándola. Porque Jesús fue un hombre obediente al Padre en todo. Que su único fin y propósito era agradar a Dios y no agradarse a sí mismo. Él no buscaba fama. Él no buscaba aplauso. Él buscaba agradar al Padre. Siempre vivió centrado en el Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Siempre. Salvo, siempre salvo, sin transformación, puede producir un cristianismo superficial. Lo repito. Salvo, siempre salvo, sin transformación, puede producir un cristianismo superficial. Y eso es un error. El otro error es: debo ganar mi salvación. Esas personas que piensan así están negando la salvación. El equilibrio es esto: la gracia de Dios, la fe genuina de cada uno de nosotros, el discipulado, ser un verdadero discípulo, viviendo lo que es realmente ser un discípulo y perseverando hasta cuando Él nos llame a su presencia. La evidencia de una fe real no es solamente una decisión pasada, tampoco es una oración, ni mucho menos una emoción religiosa. La evidencia de una fe real es permanecer, obedecer, amar a Dios, dar fruto, perseverar. El árbol se conoce por sus frutos. La raíz verdadera produce fruto verdadero. Hermanos, Jesús enseñó la salvación por gracia. Jesús enseñó fe en Él.
Jesús enseñó seguridad en el Padre, pero también enseñó obediencia, perseverancia, un discipulado radical, ser un discípulo radical. Jesús enseñó que no toda profesión verbal o confesión verbal es una conversión verdadera. Porque de labios podemos decir muchas cosas, pero si el cambio no se ha producido en nuestro corazón. ¿Y saben lo que los fariseos eran? De labios. Y practicaban rituales y tradiciones que apuntaban al cuerpo, pero no al corazón. Nuestro corazón requiere con urgencia ser mudado, cambiado. Por eso muchos concluyen que el énfasis más cercano a la palabra de Jesús no es simplemente una vez salvo, siempre salvo, sino la fe verdadera produce una vida rendida al señorío de Cristo. Y la fe verdadera, hermanos, tenemos una tendencia de aplicarla a los dones y ministerios y a lo sobrenatural. Y es correcto, porque Dios es sobrenatural. Y a la iglesia le ha dado dones y ministerios, pero no para disfrutarla para nosotros, es para afuera. La salvación se puede perder. ¿Y saben de quién depende? De uno mismo. Porque el propósito y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Pero uno puede hacer que se pierda. Y uno tiene que trabajar en eso. Cuidarla, atesorarla. Por eso, hermanos, si hay un llamado hoy día, es seamos radicales. No permitamos tolerancia en ciertas áreas de nuestras vidas que Dios no justifica. Seamos radicales con nosotros mismos por amor a Cristo. Señor, damos gracias porque a ti te ha parecido bien que todo esto que vivimos sea de esta forma y no de otras. Y esto está dentro del misterio, el gran misterio que es Cristo. El gran misterio que es Dios Padre, Abba Padre, que es el Espíritu Santo. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de lo que soy, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que maquino. Puedo estar abrazando a alguien, de decirle te amo, y dentro de mí maquino otras cosas que delante de tus ojos pueden ser hasta perversas. El mismo David dijo, hasta en sueño pecamos. Ten misericordia, Señor, de nuestra debilidad. Somos tan frágiles. Y nos engañamos con ciertos grados de orgullo para hacernos sentir fuertes. Y tú demandas, dentro de esta formación del carácter de Cristo en nosotros, que seamos mansos y humildes,
como Cristo. Amén.